querida familia Trehuen, bienvenido a este espacio de conversación. Este es nuestro primer episodio, es un espacio de conversación, aprendizaje en comunidad, donde vamos a estar tratando diversos temas de educación, infancia, educación emocional y temas que son de interés para ustedes, padres, cuidadores, abuelos y grupo familiar. Es momento de crecer y es momento de aprender y educarnos juntos para buscar una estabilidad emocional, física y estar en equilibrio con nuestro entorno. Yo soy Gabriela Morales, educadora diferencial, practico reflexología y masajes sanadores y estoy junto a mi compañera Patricia, que es terapeuta floral, educadora diferencial también, y como ustedes ya saben, somos la fundadora de Trehuen, donde brindamos apoyo pedagógico y terapias complementarias. Está saliendo abajo nuestra dirección y nuestros contactos para que nos sigan en las redes. Y el día de hoy, para abrir este espacio, vamos a partir hablando de un tema que es de gran preocupación y de interés para todos quienes estamos a cargo de niños, adolescentes en la etapa escolar. Y para hablar de bullying y acoso escolar nos acompaña nuestra querida psicóloga, compañera de trabajo también, Scarlett Sea. Bienvenida, Scarlett. Muchas gracias, chiquillas, por este espacio. Creo que va a ser muy beneficioso para toda la gente que la sigue. Puede llegar a muchas personas porque en realidad es un tema que da harto que hablar. Sí, así es, Pati, tú lo sabes porque trabajas desde la terapia. Bueno, primero dar la bienvenida a Scarlett y además contar una infidencia. Nosotros íbamos a hacer un taller. Inicialmente esto iba a ser un taller, pero pensamos que íbamos a llegar a más personas haciendo un podcast, porque va a ser más masivo. Sí, pues desde el punto de vista de educación diferencial hay harto que decir respecto al bullying. Yo creo como de la psicología y desde educación hay mucho que aportar, pero hoy día vamos a ir con ideas centrales respecto al bullying y cómo los padres se pueden dar cuenta que sus hijos están sufriendo bullying en el colegio. Partamos entonces aquí, Carlos, por entender qué es bullying. Ya, chiquillas, miren, el bullying es una agresión que uno ejerce sobre otra persona. Ya, la otra persona tiene el poder, el que es el victimario tiene el poder. Por ende, lo podemos definir como amenaza, puede estar física, verbal, psicológica. Hay distintas formas de bullying, no es llegar y golpear, solo ese es el bullying. No, sino que cuando yo también trato mal al compañero, lo descalifico, también eso es bullying. Así técnicamente, o sea, la pelea entre niños, el conflicto del momento, ¿es bullying o es solo un conflicto? ¿El bullying es algo? Es que eso permanece en el tiempo, es algo duradero. Esa es la distinción. Esa es la distinción, claro, de una agresión del momento a que esto es constante, perdura en el tiempo. Sí, porque claro, es que en el recreo puede ser que un niño pasa a llevar a otro, lo empuja. Pero es algo que se dio únicamente en un espacio que fue en un solo episodio. Sí, y no se volvió a repetir. Pero ya si esto es consecutivo y pasa en un recreo, en otro recreo, en la sala o en espacio común en el colegio y se repite una y otra vez, ahí ya estamos hablando de un bullying, porque es algo permanente en el tiempo. Ya, y a ver, ¿cuáles son estas primeras señales que ve un padre, el entorno, en un niño que está siendo víctima de bullying? ¿Cómo me doy cuenta de aquello? A ver, chicas, cabe mencionar que las señales que uno va a ir nombrando no significa que se dan en todos los niños. Y no van a ser todas. Todas. No van a ser ya, todas. porque cada niño es un mundo y manifiesta sus emociones de distintas formas, porque no todos manifestamos las emociones iguales. Por ende, puede haber uno que otro signo, pero siempre tenemos que estar bien alerta cuando nuestros hijos no hablan. Entonces, en esto hay que prestar siempre atención en la evidencia cuando el niño llega con un golpe, con un moretón, con un rasguño. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó ahí? Y el niño te va a ir contando si tú le das el espacio de confianza también, que es muy importante. Claro, y hablamos de la comunicación. Mira, yo tuve mi hijo mayor, sufrió de un bullying, pero no físico, no molestar, hostigamiento. Pero yo no me di cuenta, yo no lo supe hasta cuando lo cambié de colegio. Y allí el equipo que lo recibió, la psicóloga, que son un 7,
en mi experiencia personal, el equipo de integración del Colegio San Vicente, muy bueno. Él tuvo la confianza de contarle a la psicóloga lo que había vivido en primero y segundo básico. Y ahí recién yo me enteré, pero yo todo eso, si yo ahora vuelvo atrás, él no quería ir al colegio en la mañana, Claro, él lloraba. que también está dentro de esos signos, que cuando Claro. los niños llegan acá, hay cambios de humores muy drásticos. Así que se enojan, O sea, por todo, si tú les dices algo, están enojados. Te estaba dando señales, pero tú Claro. no las captaste. Pero como uno logra, es que él también fue bien mañosito en todo el inicio de la etapa escolar, entonces tampoco me la hizo tan fácil como para darme cuenta. Yo creo que nos pasa a todos los padres porque trabajas, sales temprano, llegas tarde y que mi hijo no quiera ir en la mañana al colegio se vuelve un tema porque ¿quién lo va a cuidar? Exacto. Y uno le dice, no, tienes que ir nomás. Sea fuerte. Claro. Hay niños que, no sé si a ustedes les ha pasado, que llegan a la sala y empieza, ay tía, me duele la guatita. Sí. Sí, eso es muy común. O con los papás en la entrada, antes de entrar al Mamá, colegio. sí, me duele o la cuando guatita, despiertan no empieza, me duele la guatita, es que no quiero ir, estoy enfermo. quiero ir. Y esos son signos, porque ellos van formando, sintomatizando para expresar lo que está pasando, porque a veces los niños no saben cómo definir sus emociones. Por ende, ¿cómo lo hacen? Sintomatizan a través de su órgano. Me duele la guatita, me duele Dolor la de cabeza. cabeza. Dolor de cabeza, sí. Hay muchos niños que también, los más chiquititos, cuando son molestados, regresan a etapas, empiezan a hacer pipí en la noche. El succionar el dedo. El volver a tuto, el duermen tuto. con tuto. Vuelven a como lo que nosotros llamamos etapas regresivas. Sí. Entonces ¿Me esas ya entiendes? serían como las primeras... O hay niños que también empiezan a comer más. La ansiedad de cómo va a ser mi día siguiente hace que coma más o coma menos. Me inhiba el apetito. Me empiezo a encontrar tonto, me empiezo a encontrar feo. Me empieza a bajar también el autoestima. ¿Qué hace que un niño sea más vulnerable a ser la víctima del bullying? Es que yo creo que aquí todos corren riesgo de ser víctimas o ser el victimario, Sí, en realidad. Porque... depende de la etapa escolar igual. Exacto. Porque si nosotros vemos los niños chiquititos, igual les cuesta como molestarse. Porque Sí. si volvamos a la prebásica. Es que Claro, me encanta. o sea, no hay- Pero es que en la prebásica se da algo, no sé, muy diferente, pero igual, claro, existe el bullying, pero cuando le dice a la mamá, no es que no quiero ir al colegio porque ya la Anita me dijo fea. Y empezamos por eso, porque le dijo fea, que le Entonces, sacó el moño. ¿y qué hacemos nosotros los papás de hijos de prebásica? Ay, si se está molestando un ratito y lo minimizamos y no prestamos atención. Pues, Dile a la profesora, dile a la tía, sí. dile a la tía. Ya cuando entramos a primero, en esta etapa básica, y ahí empieza, porque ellos saben que se molestan porque el amigo usa lente, porque el amigo camina chueco, porque el amigo es gordito o porque es muy flaquito. Entonces en realidad, no es que hay una propensa a ser víctima o victimario, porque entramos mucho en juego también, ahí podemos entrar en los roles de crianza. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Porque en realidad si yo como niño, porque los niños interpretan su realidad, la manifiestan, si ellos ven que en su casa se molestan porque son gorditos, porque son esto, porque, ay, que eres tonto porque no sabes hacer esto, entonces ellos ¿qué hacen? Llegan al colegio y un compañero no logró hacer, es que tú eres tonto. Entonces, ¿de dónde lo aprendió? O cómo se comportan los papás en la calle cuando van manejando, oye. Está tal por cual. Sí. Entonces, en realidad, es tan ambiguo decirte, esta persona va a ser propensa, pero de por sí si nos vemos en los patrones, nosotros que trabajamos en educación, siempre pasa que el más tranquilito, el más calladito, el más tímido, siempre es propenso, porque es muy calladito. Sí. Y por un tema de autoestima, porque cuando son calladitos, porque no hay seguridad en sí mismo, entonces son más tímidos. Sí. O sea, desde el otro lado, es muy poco probable que denuncie o acuse inmediatamente. Claro, pero por eso yo digo, bien amplio eso es lo que nosotros hablamos de víctima, quién puede ser víctima o victimario, porque en realidad entraríamos en juicio desde los roles parentales, como entrar más, cargar desde más allá atrás. Oye, y una pincelada así cortita en la media, por ejemplo. ¿Qué pasa en la enseñanza media? Ahí los chiquillos están en plena adolescencia. ¿Cómo los papás se pueden dar cuenta que algo está pasando? Porque
no te van a contar. Si le preguntas qué te pasa, como qué te importa, por qué te metes, no es tu problema. Claro, es que ya en la adolescencia los chicos son más difíciles como de manejar, porque hablamos adolescencia, estamos carentes de identidad, estamos en búsqueda de esto. Y además que el campo se amplía mucho más porque ya empezamos a hablar de ciberbullying, que es un mundo que los padres a veces tenemos y menos que yo acceso. creo que es lo que más se da en esa etapa de la adolescencia, más que el bullying en sala, ahí mismo en concreto, los chicos aparte de hacerse bullying en sala, se hacen ciberbullying porque tienen más acceso a la tecnología. Y hoy en día que existe esto de los memes, de que se mandan estos stickers, de los TikTok, en realidad es como bien amplio para poder controlar este ciberbullying. Sí, y lamentablemente ahí no se ven señales. No, pues ahí de por sí los niños igual uno como papá siempre conoce a sus hijos en realidad. Entonces si tú ves que hay un cambio de humor, un cambio de apetito, una resistencia, y los adolescentes igual presentan resistencias para ir al colegio. Porque empiezan, no, sabes que la clase de mañana es fome, no quiero ir. Yo creo que bajamos las notas. Y hay algo que siempre nos da señal, y algo que como papá siempre han descuidado, que los niños cuando empiezan a acostarse. Yo creo que ahí entramos con los primeros indicios graves en estos niños, que muchos lo minimizan y es lo que más se da. Es que la adolescencia cuando empiezan los primeros intentos suicidas. El adolescente igual está en un punto mucho más ya autónomo, donde tiene un círculo también más cerrado, donde tiene acceso y libertades que son más difíciles de controlar a cuando tenemos un niño. Si ya los papás nos cuesta darnos cuenta cuando son pequeños, por la sobrecarga laboral que a veces tienen quienes cuidan, sí. En un adolescente mucho más, y además que el adolescente a veces tiende a ser rebelde. Entonces, tendemos a confundir la rebeldía con lo que está pasando. El punto de educar, ¿cómo educamos antes de llegar a esa adolescencia? Porque aquí la idea a ese punto iba a ir contigo, Gaby, porque yo creo que como papás, como cuidadores, siempre le tenemos que dar el espacio a nuestros niños para expresarte. Porque en realidad uno tiene que pensar, sí, los niños pasan casi todo el día en el colegio. Todo el día, ¿me entiendes? Es un horario, pero fatal. Y los padres pasan todo el día trabajando, entonces se reúnen casi incluso como a la hora de la oncecita del té. Pero porque es la hora de comida, tienen que comer. Exacto. Y después lavar la loza, arreglar las cosas, acostarse. Bañarse y sigue la rutina. Y seguimos la rutina, entonces yo creo que ahí incluso cuando nos juntamos a tomar ese tecito en familia es donde nosotros como papá preguntar, hijo, ¿cómo estuvo tu día? Bueno, y yo creo que en ese espacio voy a comentar uno de los comentarios que nos dejó nuestros seguidores, que contaba su experiencia y decía de que cuando él contó que a él le hacían bullying en el colegio, su familia no le creyó. Y fue como un amigo más cercano que lo contuvo y lo apañó de alguna manera en esa etapa que él vivió escolar. Y ahora acá viene el tema de cómo nos educamos emocionalmente nosotros, porque somos de una cultura de minimizar emociones. Está llorando, no llores. Claro, no es para tanto. No es para tanto. Oye, y uno los obliga. Los obliga, es como, pero si tienes que ir al colegio es tu obligación. Claro, pues como tu trabajo. Yo he escuchado muchos papás que le dicen a los hijos cuando llegan a consulta y le dicen, pero si él estudia, eso es como que tuviera un trabajo, es tu responsabilidad. Sí, está bien, es la responsabilidad que ellos adquieren, pero no por eso nosotros como padres tenemos que minimizar lo que pasa. Entonces también escuchar ya, mamá, tengo pena. ¿Por qué tienes pena? Es que me pasó tal cosa, no sé, Juanita me molestó y eso me dolió, ya. Oye, pero es que eso igual es culpa de los adultos. Bueno, yo no soy mamá, pero ¿qué pasa? Que los adultos no transmitimos. Entonces ya se enoja la señora con el marido y se enoja, no se hablan ni se gritan, o sea, no se dicen las cosas que porque están enojados, que qué pasó, conversemos. Claro, y eso es lo que los niños siguen escuchando, entonces yo creo que como cultura en vez de expresarse, se cierran, pues son una ostra. Es que somos de una cultura de minimizar las emociones con buenas intenciones, porque casi como para darte ánimo. Por ejemplo, tú tienes pena por algún evento, estás viviendo un duelo, algo, y tú dices, pero lo vas a superar, no es tanto, tú eres fuerte, va a pasar, tú eres fuerte, no te quedes ahí, piensa positivo inmediatamente. Entonces como que el vivir un duelo largo es como, no sé si está determinado por horas, no está bien visto que tú extiendas ni tu pena, ni que llores, porque si tú lloras, oye, agradece.
Bueno, y si uno vuelve Oye, más uno atrás, escucha cuando le dicen los pacientes, los papás, es que llora el niño. Y Como malo. es como malo, como que tú no debes llorar y cuando son hombres, los hombres no lloran. Y yo le digo, no, pare, papito. Los hombres y mujeres, Todos independientemente del género, todos lloramos. Todos tenemos emociones. ¿Me sí, entiendes? hay Entonces, es una que ahí falta de está. educación emocional que tenemos que aprenderlo de nuestra generación, porque en el fondo nosotros somos de otra generación donde hay que Sí. avanzar más rápido, no te puedes detener mucho ni en la pena ni en la alegría, hay como que ir avanzando Claro, rápido. y nosotros le decimos a nuestros niños, no, que como que solo la alegría tú la puedes manifestar y como que la penita te la tienes que guardar. Y ahí estamos mal como papás, Y como sabes- cuidadores, como Y en el sistema como educativo abuelos. también. Sí. O sea, seamos honestos, nosotras trabajamos en el sistema educativo, o sea, el aula perfecta es el aula donde el niño ni va a llorar ni se va a reír en exceso, está marcado el tiempo para reír, para llorar, para avanzar, Todo. no en Sí. todo, pero hay un porcentaje Claro. todavía que se nos quedó en ese Ahora, sistema Y no, y si súper el niño se estricto. pone a llorar en la sala, es como lo típico, sacan. lo sacamos y, Para poder y me seguir. espera un poquito, anda al baño, Sí. esperamos un poquito. Vaya mientras mientras se recupera. Sí, mientras yo termino aquí de darle la indicación a los compañeros, Sí. yo salgo. Entonces como que siempre hemos postergado la emoción del Claro, otro. no hay un espacio para entender ya por qué está llorando, está bien que sienta pena, sí es cierto que puede echar de menos a la mamá, Sí. está bien llorar porque está saliendo de la casa. Entonces a veces pasan 2 o 3 semanas, ni siquiera hemos terminado el periodo de adaptación y estamos pensando en enviar a ese niño a que le apliquen una evaluación. Oye, Entonces, hay O una nos mandamos cultura. a la psicóloga A con convivencia. convivencia. Claro, cuando lo que falta quizás es abrir más espacios para educación emocional, sobre todo en los niveles iniciales, porque ya hablamos que la adolescencia ya hay un... Claro, ahí... No es que sea tarde, pero Pero no la es lo ideal. adolescencia, Es los otra etapa. chicos igual no hay que dejarlos de lado, encuentro yo, por muy grande que estén, siempre hay que también seguirlo educando emocionalmente, Claro, porque en algún pero- espacio ellos se van a abrir. Cuando se sienten validados, Pero es más contenidos, ellos se abren. Pero es más difícil cuando no traen una base desde atrás, Exacto. de Claro. confianza, Sí, porque hay no un hay tema de confianza, no saben cómo expresarse, no saben cómo No, contarlo. por eso los papás... Entonces cuando te empiezan a contar cosas es como de a poquito, de a poquito. o le- de a Bueno, poquito. Pati, tú lo ¿Ustedes? vives como terapeuta floral, pues la Pati la busca mucho por Sí. temas de falta de atención, que autoestima, rendimiento. A veces llegan los papás porque no se concentran en clase, rendimiento, y en la terapia tú ves que el tema no es que haya un problema de Sí, atención. pues pasa muchas veces que los papás dicen, no, quiero que le haga gotita a mi hija, a mi hijo, porque no tiene concentración. Ya, está bien, no tiene concentración, pero ¿por qué? No, es que así últimamente ha cambiado. Entonces ahí cuando uno dice, ya, pero es que necesito hablar con el hijo. O sea, esa es la versión que me está dando usted como mamá o como papá, pero la versión del hijo o hija puede ser completamente diferente. Entonces no, que tienen pena, que tienen ansiedad, que le está pasando algo en el colegio. Entonces ahí nosotros igual trabajamos la terapia floral de acuerdo a lo que el paciente necesita, no a lo que la otra persona quiere. Porque yo podría hacer gotita y, no sé, dejar a la Gaby 2.0. Sí. Renovada. Pero lo no. que ella necesita es algo dormir. específico. ¿Ya? Sí. Sí, pues desde la terapia floral igual se puede trabajar. Ahora, ¿cómo nosotros como profesores nos damos cuenta que algo está pasando con los niños? De repente es difícil. Muchas veces se hace como vista gorda, muchas que el niño no quiere venir, no quiere entrar, a lo mejor lo vino a buscar antes. Es como la solución que dan en todos los colegios, o casi todos los colegios, para no exagerar. No, la verdad que hay algunos que igual hay una buena educación emocional en algunos, pero también hay otros que faltan. Entonces, como señales de alerta, bueno, se empiezan a apartar del resto del curso. Es como que todo el grupo va al recreo y el niño o niña que no quiere salir te dice, no sé, tía, miss, profesora, ¿me puedo quedar en la sala? O yo recojo, yo limpio, yo me quedo acá. Es como que evitan salir donde está todo el grupo. Y uno dice, ya, bueno, si quedó todo tirado, que alguien me ayude. Como, ya, quédate un ratito. Pero esto se va repitiendo, en un recreo, en otro, al otro día, y después empieza a desaparecer, que no quiere ir a clase. ¿Quién más? Bueno, ¿en qué nos damos cuenta? Que empiezan a bajar las notas en los cursos de básica.
en la pre-básica no hacen los trabajos, porque no logran concentrarse, empiezan a hacerlo, rompen la hoja, tienen... Hay aumento de la pataleta. Sí, su tolerancia a la frustración, pucha, ¿qué decir? Pues entonces empiezan a hacer algo, quieren dibujar, no sé, una flor, y les sale chueca una raya, y rompen la hoja, y no lo hacen más, y se frustran, viene el llanto, como dice acá, hay como pataleta en el fondo, y que uno dice, pucha, ¿qué será? Te paso otra hoja. Como te paso otros colores, pero de repente otro el tema que está pasando acá, o porque lo empujaron al recreo, porque pasó algo en el baño y los profesores no pueden estar en el baño, no pueden ver lo que está pasando. Claro, si bien se da la probabilidad de bullying en los niveles pre-básicos es muy escasa, porque los niños están estos inicios en cómo aprender a relacionarse con los demás. Entonces, ahí viene el trabajo de los equipos de convivencia y del aula, que si hay un niño que le está costando integrarse a su grupo y hay alguien que toma como jugar como un acto natural de compartir con otro al molestar, es donde debe haber una intervención, ya sea a través de cuentos, de juegos, de dinámica, porque los niños están abiertos a aprender la forma de comportarse. No nacemos sabiendo integrarnos a una sociedad, somos sociales y para aprender necesitamos estar insertos, pero las normas en sí de conducta y de buen trato las aprendemos estando en contextos que sean armoniosos y que me indiquen pautas de respeto. Y ahí viene, bueno, una serie de conductas que incluso como los profesores deben tener, como el aprender a escuchar a los demás, Sí. el educar, el enseñar, sobre todo en los niveles iniciales, trabajar en grupo, porque si yo empiezo solo a separar, no estoy dando signos de unidad. Oye, Por más que yo le cuente cuentos a los niños que trabajemos todos juntos, si yo empiezo a segregar el que se porta mal al final de la sala, estoy dando ya pautas al resto de que es correcto ir segregando. ¿Ya? Entonces yo creo que también los adultos tenemos que también hacernos conscientes en el aula de cómo nos comportamos, sobre todo en los niveles más pequeños. Bueno, de lo que yo estaba hablando delante, de cómo nos damos cuenta los profesores, muchas veces la no comunicación quiere decir algo y nosotros decimos, Sí. pucha, ella antes conversaba mucho en clase y ahora no se porta súper bien, pero a lo mejor no es que se esté portando súper bien, es como algo está pasando que no está comunicando nada, o sea, ni si está contenta, ni si está triste, si quiere trabajar, si no quiere trabajar, se mantiene plano. Y nosotros decimos, oye, antes era muy revoltoso y ahora se porta súper bien. Nos quedamos con eso, se está portando bien, pero ¿qué está pasando atrás? Y yéndonos, avanzando de nuevo a la adolescencia, Scarlett, ¿cuáles son los pasos a seguir como padres cuando yo veo que hay conducta en mi hijo? A veces no nos vamos a dar cuenta de las iniciales, pero cuando ya llegamos a un punto que ya... se devela, se revela. Sí, que ya es muy evidente. Mira, no hay una pauta de decir esto se hace primero, esto se hace segundo, pero yo siempre aconsejo que los papás validemos lo que digan nuestros hijos, creámosle, porque si ellos nos están diciendo, nosotros no podemos poner en duda su palabra. Entonces, él ya develó y él está esperando que nosotros lo contengamos. Que haya una o que le ofrezca alternativas. Claro. Oye, te puedes cambiar de colegio, podemos hacer esto, podemos ir a terapia, podemos... Mira, mejor, vamos, hablemos en el colegio, porque el colegio se tiene que hacer cargo. Nosotros que trabajamos en educación sabemos que hay manuales de convivencia que se deben dar a conocer en el momento que se revela que hay un bullying. Claro, y ahí, bueno, es súper importante que los padres conozcan cuáles son los procedimientos que tiene el establecimiento donde están sus hijos, nuestros hijos, claro. Cómo actúan, cuáles son las instancias preventivas también que tienen, porque es súper importante no actuar desde querer sanar una herida, sino de prevenir esa herida. Eso yo creo que es fundamental. Ahora, es importante, si los canales, por ejemplo, desde mi punto de vista o desde mi trabajo como profesora, ¿qué hago yo? Me doy cuenta, aparte de contener a mi alumno o alumna, ¿cierto? Tú informas a dirección, informas al equipo de convivencia escolar y de inmediato se le tiene que informar al apoderado. Es como que se hace todo el procedimiento en paralelo. Porque, ¿qué pasa si pasa un día? Y en ese día puede ocurrir cualquier cosa. Un niño con depresión, un niño que viaja solo de su casa al colegio puede tomar una decisión que no es la más adecuada, le puede pasar algo de camino, su concentración es diferente, en cruzar la calle no se pueden pasar un sinfín de cosas. Entonces nosotros como profesores, y en este caso Scarlett, que pertenece a un colegio, como psicóloga, si tú detectas algo, inmediatamente
informar a dirección, convivencia escolar y a la familia, o sea, todo en el mismo día y así como en un periodo muy acotado. No podemos esperar, no, que vamos a informar a dirección. No, Ya, porque esperemos de hecho- qué decisión toma dirección para avisar la Claro, convivencia. No, porque ahí no olvidemos que los manuales de convivencia son súper rigurosos en cuanto a los protocolos. Bueno, cada establecimiento tiene un protocolo establecido de cómo se actúa y cada uno de los puntos de esos protocolos viene determinado con tiempos de actuaciones. Exacto. Entonces, a la hora de que detectamos un caso en un establecimiento que se detecta, se tiene que activar ese protocolo. Ahora, desde el punto de vista de la familia, nuestro deber es conocer cuáles son esos protocolos y O saber exigirlo, y exigirlo. leerlo. Bueno, es por norma que el establecimiento los entregue y todos los entregan porque en algún momento nos hacen firmar. Ahora, el deber y responsabilidad nuestro también es leerlo y estar al tanto de esos protocolos y mantener igual la comunicación en el caso de los adolescentes con el profesor jefe, porque es quien va a solicitar que se active esa intervención en el Exacto. aula. Y bueno, y ahí viene todo el trabajo de los equipos de psicólogas. Ahora, no es menor sí decir que cuando ya hablamos de una situación más grave como depresión, se necesita más que el apoyo que puede brindar un establecimiento. Exacto, ahí ya entramos a necesitar la colaboración de los del área de la salud, una psicóloga. Sí, Desgraciadamente, hoy en día la salud mental es un tema. Sí. Un privilegio, no, desgraciadamente. No hay acceso. No hay acceso. Si, No hay si la acceso. familia no cuenta con recursos y se va al SESPAN, pueden pasar muchas cosas de que te llegue la hora. Por eso es tan ¿Me importante entiendes? ir en la prevención, sobre todo hoy, sabiendo que vivimos esta triste realidad, porque no debería ser un privilegio, Exacto. debería ser un derecho, pero viendo eso se hace más fundamental el rol preventivo que tengo en el establecimiento y el rol de educación emocional saludable que podamos brindar los cuidadores, o sea, no minimizando desde pequeño la emoción que presenta un hijo o una hija y menos un O adolescente. no validarlo, porque yo muchas veces también he escuchado que dice, mamá, lo que pasa es que tal persona me quitó mi juguete. Ay, pero por eso te enojaste. ¿Y tú no sabes compartir? Exacto. Pero Pero no sabes compartir, y uno las como cosas se mamá comparten. tiene que decirle, ya hija, yo entiendo que tú te enojes por esto, pero también veámoslo desde el otro lado. También tenemos que compartir, pero yo ahí le estoy diciendo, está bien que te enojes por eso, está bien que eso te moleste, o sea, estoy validando, te estoy validando tu enojo. Y también te estoy enseñando que también tienes que compartir, o sea, yo entiendo tu enojo, pero estoy negociando algo contigo. O sea, estamos trabajando dos cosas. Dos cosas. ¿Me entiendes? Yo entiendo que tú estés triste por esto, pero dale la seguridad a tu hijo también que eso puede ir cambiando en el tiempo. Que, la penita y la tristeza no va a perdurar para siempre. ¿O quién es el apoyo más importante acá para los niños, los más pequeños, los adolescentes? Como que ya tienen una red más grande, pero los pequeños, el apoyo principal son los papás. Entonces, como dices tú, si vienen y me cuentan que algo me pasa, algo me está pasando, algo me duele, son señales. A lo mejor ya vamos al colegio y vamos a ir a preguntarle a la profesora, Llamemos a la si es que ha visto profesora. algún cambio. Pidamos una hora con la profesora, Sí. porque también los apoderados son como bien dejados Ay, en me da eso. lata ir al colegio, ya me están llamando. Pero si el niño está presentando síntomas. Claro, lo que pasa es que a veces también no es que sea dejación, no, yo voy a jugar un poco acá al ángel. Lo que pasa es que también hay que entender la realidad que hay detrás de cada familia, que existe una tremenda presión en los tiempos de trabajo, Sí. de traslado, que no puedo estar faltando a mi trabajo a cada momento porque hay una situación laboral no menor también que hace también que el sistema familiar en sí se pueda mover. O sea, sí, pero yo te voy a hacer abogada de Maya. No es tan difícil. Ahora, ¿para qué tuviste hijos si no te vas a tener los tiempos? Cualquiera te va a decir eso, pero no te voy a decir. Pero el tema es que hoy en día yo encuentro que cómo hacemos que los pocos espacios que tenemos sean, y también yo sé que tú tienes que ir seleccionando, porque si te llaman del colegio y te dicen, venga porque su hijo, no sé, rompió un vidrio. Sí, o sea, sabes que tienes que ir, pucha, qué lata, tengo que pagarlo y todo. Pero si te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Un estudiante de media. Encontramos a su hijo en el baño y se está autoagrediendo. Claro, ahí ya es una situación, yo creo que cualquier padre va a ir. Claro, ahora, pero hoy en día también, Gaby, yo encuentro que hay mucha accesibilidad para llegar al profesor.
Porque antiguamente era solamente tú pedías la citación y en el día que, que el Sí, te profe respondían, atendía. sí. Y si el niño mostraba la comunicación al profe, Sí. tú tenías la hora. Pero hoy en día tú tienes el correo electrónico del WhatsApp. profesor. Hay un grupo de WhatsApp. Tú tienes cómo llegar al docente. Por último, ya quizás no puedo salir de mi trabajo porque tengo una carga pesada en horario, no tengo el permiso, pero sí me puedo preocupar en horario de oficina, hablarle al docente. Enviar la Sí, comunicación. profesor, ¿sabes qué? He visto a mi hijo mostrándome algunos signos, ¿qué está pasando? Cuando pueda me da una hora para llamarlo. Y siempre va a haber esa instancia. Hoy en día Sí. los docentes son más abiertos a eso. Sí. Que antiguamente cuando uno estudiaba Ahora, que era la pura horario, venga en el horario de apoderado y si no viene... Sí, pues, o no no, hay más. no quiero ir al colegio. A escuchar quejas. Igual. No va a escuchar al Claro. colegio a escuchar quejas, pero Entonces, no, sí, Oye, o sea, la pero- comunicación es importante en ambos lados, Sí. porque educar, cuidar a niños que están en esta etapa tan sensible es difícil para quienes hacen parte del grupo familiar, y desde el rol docente también es muy difícil bajo la presión que vive un profesor también, de tener que estar rindiendo con expectativas también profesionales. Sí, pues ¿cómo saber cuál es la diferencia claro. de algo realmente importante a lo que no lo es? Claro, porque el Si profesor a recibes veces... 20 y tantas comunicaciones todos los días. Sí, existe una presión también Sí. enorme. Entonces yo creo que para ambas partes aquí juega un poco el criterio, siempre actuar desde el rol de esta cultura preventiva, que si yo veo un conflicto en mi grupo, voy inmediatamente a pedir a mi Exacto. colegio a que se active el protocolo que hay de parte de convivencia para que haya una intervención en mi curso, en mi nivel. Estoy hablando entre los niveles de quinto en adelante, que ya sí empezamos a ver patrones que hacen más parte del bullying. Y algo importante que no nombramos igual, Gaby, pero dentro de los colegios, los profesores más que nada, estar siempre recordando las reglas, las normas. Porque de repente sí las recordamos cuando empezamos el año escolar, a lo mejor el día lunes, y después ya una vez al mes, y después se nos va olvidando. Pero es algo que siempre tiene que estar presente, porque de repente ya, no agredir a tu compañero, una de las normas. Cuando tú la nombras, nos falta el niño o niña que dice, tía o señorita o miss, yo vi a tal niño que estaba haciendo algo que no corresponde. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí hay un tema que, si bien las normas, está repitiendo reglas, pero yo no hago parte de un sistema tan restrictivo donde yo me pongo adelante como profesor y empiezo a repetir reglas, porque el niño las puede memorizar. Otra cosa muy distinta es que realmente la mejor educación es la educación que provee de espacios para que haya una socialización real. Entonces, si yo quiero un espacio de trabajo donde haya diálogo, donde haya buen trato, entonces yo genero un trabajo en el aula donde haya círculos de conversación, donde mi rol como educadora va a ser a veces detener la clase y escuchar. Eso es posible en los primeros niveles. A medida que vamos creciendo, la presión del docente es mayor y se vuelve más difícil, pero también existen estas horas de orientación donde está este espacio para que haya conversación, donde si hubo que cambiar un tema, se cambió para detenernos en las necesidades. Si nosotros la presentamos como un rezo sagrado todos los días, no tiene sentido. De verdad que hasta uno lo hace en forma inconsciente. Que parecemos grabadoras. Sí. Porque entramos a la sala y los niños dicen, ya empezó la profe con la cátedra. Sí. Porque ellos lo dicen y ellos también se lo memorizan, pero de ahí ya que se cumpla. Pero no le escuchan, a lo mejor van a escuchar la primera parte y la última, pero lo que pasa al medio, eso se olvida o no. Entonces, le ponen atención. lo importante son estos espacios y que yo como padre esté consciente de que en mi colegio hay espacios de intervención, cuando se han dado pequeños conflictos, saber cómo se resuelve un conflicto en el colegio donde está mi hijo, si mi hijo fue víctima de bullying, saber, llegase a hacerlo, dónde voy, saber qué va a haber, que voy a contar con apoyo en el establecimiento donde está. Yo creo que eso es la base. Y ahora ya, si vamos resumiendo ahí un poco estos puntos, o sea, estar alerta a esto. Si un niño llora para ir al colegio, si empieza con estas enfermedades. También pasa, y ustedes, bueno, ustedes saben, que llega el niño al colegio y empieza, miss, es que me duele la guatita, ¿me puedo ir a enfermería? Ya ahí esa es la alerta. Y cuando es reiterativo, incluso yo muchas veces escuché cuando uno iba por el niño, es que el niño siempre se enferma.
Son alertas que no Y deberían como haber. que ya no le semana, creemos. sí, una semana dolor de guatita, la otra semana dolor de cabeza, Besa, la otra ya. semana amaneció con fiebre. Y siempre nos le está pasando algo porque Sí. su cuerpo lo empieza a somatizar de otra forma. Claro, y en el caso, bueno, de los adolescentes ya hemos hablado que es importante toda esta educación que se da previa y estar siempre igual pendiente a los cambios que van teniendo de conducta, este exceso de rebeldía Sí. también a veces. Y hasta ahora solo hemos hablado de la víctima, porque la verdad que este tema da para mucho más. Detrás de quien hace bullying también hay ¿Qué otro... está pasando también? Porque Hay él otra puede estar víctima. él puede estar desprendiendo su rabia Ujú. con el resto, porque él también quizás está siendo víctima de un bullying De otras o de situaciones. otras situaciones, Y o algo está pasando en casa, entonces yo descargo mi rabia con el otro. Pasa de ser víctima a victimario igual, pues Exacto, sigue el círculo, claro, va un creciendo. círculo, porque Sí. quizá él está pasando cosas en su hogar y él la está manifestando. Yo siempre he dicho, los niños manifiestan su realidad, por ende si un niño tiende a agredir con palabra a su compañero o lo trata mal, es porque en mi casa algo me están diciendo. Yo estoy aprendiendo Exacto. que tengo que agredir al otro. O buscan el más débil, porque si ya un niño X agrede a otro niño y este va a encontrar a uno más débil y va a seguir, y ese círculo va a seguir y va a seguir. Exacto, por eso también uno como papá, como cuidador o los mismos docentes tenemos que estar alerta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno. Ustedes saben que igual nosotros los psicólogos ocasionales está igual acotado el tiempo que estamos con los niños fuera del aula. Por ende, cuando pasan estas situaciones uno lo escucha, pero no alcanza a indagar por completo. Exacto. Entonces, si el niño cuando llegan a nosotros a la oficina y dicen, no, miss o tía, está pasando esto, nosotros somos los primeros que anunciamos al profesor jefe. Porque tenemos que ver que son los profesores que pasan más tiempo con los chicos en sala. Uno está fuera del contexto del Exacto. aula. Pero tú logras sacar como exacto. sacarle un poco de información, ¿no? O te Claro. cuentan, simplemente ven que hay más confianza. Hay un en espacio que es sí. solamente para ellos. Exacto. ¿Es el bullying el paso a desarrollar depresiones ya más severas en la adolescencia? Sí, obvio. El bullying puede transformar muchas cosas. Llegar Después incluso al suicidio. él puede hacer episodios depresivos, puede hacer un trastorno adaptativo, generar trastorno ansioso, generar trastornos del sueño. Entonces nosotros tenemos que ver que se nos abre un abanico cuando llega una persona que fue víctima de bullying. Oye, a mí me llega en la consulta, tengo una chica de 30 años que sufrió bullying en la básica y esto le repercutió ahora. Ella es una chica insegura. Inseguridades. Ella cuando llegaba a la consulta no sabía quién era, porque ella solo tenía referencia de quién eran las palabras que le decían cuando le hacían bullying. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, es como reparo a esta niña interior, porque esta niña interior creció dañada, pues ella ya era un adulto. Me dice, Imagínate todos yo los ya a los años que 30 años yo pasaron. tengo que haber sabido qué quería estudiar, quién soy, y no lo soy, y no lo sé. Porque esto me afectó. A tal modo que no pudo hacer Que nada. no pudo hacer nada. Y hoy en día, ya después de este proceso de sanación, ella ya eligió su camino, tiene su trabajo estable. Si uno le pregunta quién era, ella se logra encontrar. Claro, y afortunadamente tuvo la ayuda y la pudo pedir y recibió ayuda profesional, porque pero cuando hablamos de depresión después de ya... tantos años. Después de fue muchos años, que de pudo haber muchos sido años. peor. Mira, sí, estamos llegando al final de este espacio y no menor es decir que los últimos datos estadísticos que tenemos de bullying y acoso escolar grave en nuestro país entre el año 2020 y 2021 hablan de 5.934 denuncias en nuestro país. Obviamente la tasa más alta se encuentra en Santiago, pero sigue siendo una cifra muy alta. Por lo tanto, hablar de bullying, hablar de depresión, la adolescencia sigue siendo un tema en el que los padres tenemos que educarnos y aprender sobre educación emocional, quienes están recién iniciándose en este camino de cuidar para adquirir herramientas, buscar el apoyo necesario y claro, para saber cuál es el camino que hay que seguir y en qué punto comenzar.
Scarlett, muchas gracias. Muchas gracias a Este ustedes. tema da para mucho más. Mucho La más. verdad que yo creo que nos queda ahí Mucho, seguir mucho. hablando sobre el suicidio en la adolescencia y la Sí, depresión. eso se ve bastante, aunque Que uno no lo crea. Será tema del Es un próximo tema en los episodio. colegios. Sí. Sí, es un tema la depresión en la adolescencia, ya vemos es un tema, una depresión no tratada a tiempo, por el caso que tú nos cuentas ahí de una Claro. paciente que ve, me imagino, mucho en tu consulta. Pero ese es un tema que vamos a tratar en el próximo episodio, porque hay más que aprender, esto da para mucho, y hablar hoy día de depresión, adolescencia y ver esas señales y ver el camino a Y seguir ahí como se abren padre es súper importante. muchas aristas Sí, más. se abre podríamos mucho estar más. conversando, yo creo, toda una tarde Sobre de cómo, cómo, porque siento Cómo que darnos estamos cuenta, como cómo apoyar. falentes, a veces porque uno no tiene todos los recursos como papá. claro, y ahí vamos, claro, no tenemos los recursos, nadie nos entregó el manual No. para esto y para hacernos cargo de todas las responsabilidades y además no somos una generación, por lo general, y no somos culturalmente un país, ya lo hemos dicho, que se mueva en una adecuada educación emocional. Ya, entonces, pero para eso están estos espacios, Exacto. para que aprendamos en comunidad, nos pueden dejar sus comentarios, preguntas. Preguntas, las podemos ir Preguntas respondiendo. para una próxima Para no un- sé, sesión, taller, Claro, podcast, para lo que poder- venga. O el sí. tema que a ellos también les interese saber, porque hoy en día el abanico es súper grande Sí, es Exacto. muy Oye, amplio. y vamos a compartir el contacto de Scarlett igual, que Sí. nuestra primera invitada y va a ser nuestra Muchas invitada gracias. estrella. Porque todavía, claro, vamos a continuar con Scarlett hablando sobre suicidio, depresión y adolescencia, que es lo que viene después a raíz un poco a veces de vivir bullying. ¿Ya? Exacto. Entonces están saliendo el contacto de Scarlett, donde ella tiene su consulta particular también, todos sus Y que la datos. vamos a adoptar Y como... también va a ser pronto parte de nuestro también equipo de trabajo. Entonces, déjennos ahí un like si les gustó este tema, escríbanos sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal y síganos en todas nuestras redes que están apareciendo. Gracias por Sí, acompañarnos, muchas por gracias. seguirnos. Gracias, Scarlett. Muchas gracias a ustedes.